En fin, ya estamos aquí de nuevo. Voy a seguir hablando de los gecoleopardos. Cuando dejé el último vídeo, dejaba la pregunta en el aire de cómo tiene que ser un terrario para una colonia de gecoleopardo. Pues bueno, hoy voy a intentar explicarlo. No sé si me va a dar tiempo en un vídeo, tendré que partirlo en dos, pero bueno, os voy a ir explicando un poquito cómo creo yo, y esto ya es un tema personal, debería ser un terrario para gecoleopardo. ¡Empezamos! Ya que vamos a mantener a los gecos leopardo en un terrario, pues lo suyo es tener un terrario decorado. La decoración nos la podemos currar todo cuanto nos dé la gana. Solamente tenemos que cumplir una serie de requisitos básicos. A mí me gustan los terrarios con una decoración entre comillas natural, pero en realidad a ellos les va a dar un poquito lo mismo que la decoración sea de un tipo de piedra o de otro, que tengamos plástico, que sea más bonito, sea más fea. Ellos lo que necesitan son una serie de mobiliario, muy entre comillas, para poder vivir y sentirse a gusto. La decoración puede ser todo elaborada que queramos currárnosla. Podemos hacerlo de forma muy básica o coger y dedicarnos a hacer un fondo de resina de epoxi y complicarnos muchísimo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es decidir el terrario. El terrario, cualquier tipo de terrario de los que hay en el mercado nos puede servir. Me digo que sea un terrario de cristal, de PVC, de madera. Como es un animal además de ambiente bastante seco, hasta la madera nos va a tolerar bastante bien la humedad. Antes de que lo tengamos que tirar, va a estar en casa un buen montón de años. Entonces podemos escoger una amplia variedad de tipos de terrarios. Incluso, aunque parezca contradictorio, un tupper grande, si lo decoramos, lo arreglamos, puede ser un terrario. Personalmente no me gustan porque no lo pueden disfrutar tanto. Pero si le damos todos los elementos que ellos necesitan para estar a gusto y estar bien, puede ser un terrario perfectamente. Como norma, aunque hay grandes excepciones y casos puntuales, pero como norma, como en casi todos los animales, contra más grande sea el terrario, mejor. Todo dentro de un sentido común y que seamos capaces de controlar todas las condiciones ambientales para el animal y controlar al animal mismo. Si coges y metes un terrario de 2 metros por 3 metros por 2 de alto y le metes allí 2.000 kilos de rocas y metes 2 gecos leopardos, pues posiblemente no lo vuelvas a ver nunca y no vas a poder controlarlos. Ahora, si van bien, tienen comida, no hay depredadores, posiblemente los gecos leopardos estén muchísimo más a gusto allí, aunque tú no los veas, que si los tienes en un terrario más pequeño. De todas formas, son animales que no necesitan una grande cantidad de espacio. Para mí lo mínimo debería ser unos 50 por 50 y podríamos meter un macho y dos o un macho y tres hembras. Si hoy aumentamos el espacio, si duplicamos el espacio, podemos incluso aumentar más el porcentaje de animales, porque como ellos van a seguir utilizando el mismo escondite, pero van a tener mucha más superficie para moverse, pues a lo mejor en 1 metro por 50 puedes mantener sin problemas un macho y 6, 7, 8 hembras. Los criadores antiguos, de hace 30 años que empezaron con las mutaciones y demás, en terrarios de tamaño bastante pequeño tenían unas cantidades realmente grandes para el tema de la cría. Lo que hacían era utilizar estos terrarios sobre todo para que los machos cubrieran a las hembras y luego ya sí las separaban para controlar las puestas. También va a depender un poco de la variedad de geco leopardo. No es lo mismo tener un geco nominal ancestral, que son un tamaño relativamente pequeño, a tener un gigante, estos un super gigante, que sea enorme, que claro, que va a necesitar más espacio. Entonces también hay que tener un poquito en cuenta eso. No es lo mismo un geco de 25 centímetros que de 35. Entonces ahí hay que valorarlo un poquito y no os podéis tomar al pie de la letra lo que yo os cuente. La altura del terrario va a depender mucho de la decoración que vayamos a poder darles. No tiene mucho sentido darle una altura de 1,5 metros de alto, pero 40-50 centímetros de alto sí vamos a poder poner ramas y poner cosas que las vamos a poder aprovechar. O poder poner la iluminación dentro del terrario sin que nos afecte a los animales que están dentro, sin riesgo que se quemen y demás. Entonces, para mí una altura ideal sería unos 45-50 centímetros de alto. Si vamos a montar una batería de terrarios para la cría, pues a lo mejor, como tendemos a querer tener muchos bichos, pues podríamos reducir a unos 30 centímetros de alto y así poder tener más terrarios. Porque además no es lo mismo que tener un terrario grande decorado en el salón que tener una habitación para los bichos y entonces prime
distintas cosas. A lo mejor si tú en el salón tienes un terrario de 50 centímetros de alto porque tú has puesto una pared toda decorada y más bonita, esos 20 centímetros te van a dar estéticamente mucha más visibilidad que un terrario de 30 centímetros que va a ser como más estrecho y más bajito. Por eso que un poquito aquí ya la altura va a depender también un poquito de nuestros gustos, de nuestras necesidades y de nuestras posibilidades. ¿Y para qué vamos a utilizar el terrario? No es lo mismo, repito, un terrario para decoración en el salón o en una habitación que un terrario para cría. El que un terrario sea muy bajito pues también nos va a limitar a la hora de poder instalar tanto sistema de calefacción como de iluminación. Lo vamos a tener un poquito más complicado sencillamente porque tenemos menos espacio. Pero bueno, aquí ya va a depender mucho de las necesidades y de las posibilidades que tenéis cada cual. Tradicionalmente siempre se ha dicho que los gecos leopardo, igual que el resto de animales nocturnos, no necesitaban luz ultravioleta. Esto era hace años, hoy en día ya se ha demostrado que esto no es cierto, que aunque sean capaces de vivir, de reproducirse y vivir muchísimos años sin luz ultravioleta, sí es beneficioso para ellos. Además se asolean, o sea, es que son bichos que les gusta coger el calorcito de la bombilla y asolearse. Y si los pones en exterior, salen a tomar el sol. O sea, que no tiene demasiado sentido, pues es lo mismo que lo que él decía. Si los tenías en un terrario a oscuras, o con una bombillita y ya está, o sin luz ultravioleta y no le veías problemas, y no comparabas en cómo estaban con luz ultravioleta o no comparabas cómo estaban si los dejabas salir al sol, pues creías que iba bien. Como a la gente le va bien en un cajón sin luz ni nada, pues yo los tengo en un cajón sin luz ni nada. Pero eso no significa que puedan estar mejor. Entonces mi consejo es, si podemos, aunque no sea imprescindible, que tengan luz ultravioleta. Yo me estoy incluso planteando el sacar una colonia durante parte del año a la calle, a que les dé el sol. Sobre todo por comprobar cómo se comportan y ver cómo están. Tengo un amigo que los tiene en exterior gran parte del año y los ve muy bien. Entonces creo que no es una idea demasiado descabellada y creo que para ellos va a ser bastante beneficiosa. Es más, estoy convencido que en determinadas zonas de España se podría mantener todo el año en exterior. A lo mejor a la hora del invierno sí que sería ideal quitarlos de donde estén para meterlos en un sitio donde sigan teniendo frío, pero se mantengan secos. Pero al igual que os decía lo de las crías en el vídeo anterior, que yo no las he probado dejar con los adultos, tampoco he probado esto, así que yo no es un consejo que os estoy dando. Creo que puede ser, pero no lo sé. Como mínimo, si no le vamos a poner luz ultravioleta, como mínimo lo que tienen que tener es una diferencia entre el día y la noche. Entonces, como mínimo deberíamos ponerle bombillas LED, o bien bombillas o tiras de buena calidad o las pantallas de acuario de LED, para que tengan una diferencia de luz de luz entre el día y la noche. Esto es, creo que, lo mínimo que deberíamos poder hacerlo. Si además esa bombilla, podemos poner una bombilla incandescente tipo de luz día en forma de spot para que nos dé un punto de calor, pues mucho mejor.